voy a presentarle mi pantalla donde vamos a estar viendo hoy. Deja ver si consigo el lápiz, si no lo boté. Bueno, creo que lo boté. Bueno, será a mano récord, como dicen por ahí, porque no sé dónde puse mi lápiz óptico. Bien, bueno, vamos a presentarle aquí. Miren, esta misma, como le mencioné, este mismo, lo que lo voy a explicar, tratando de explicar de una manera breve y llana. Hay unos videos en YouTube que también, de donde tomé la presentación, que también ellos te dan la presentación y te dan la documentación de cómo ir trabajando con este tipo de presupuesto. Denme 30 segundos para yo conseguir otro lápiz óptico para poder trabajar más cómodo. Bien, ahora sí estamos de regreso. Miren, todo puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Mira, aquí vamos a estar hablando de la estimación de tiempo, esfuerzo y costo en proyectos de software, que esa va a ser la primera parte de la clase. Luego la segunda parte también vamos a hablar de modelado y verificaciones formales, que ya lo que no puedan estar, por lo menos yo le voy a subir el video en YouTube. Bien, lo primero, ¿de qué vamos a estar tratando acá? ¿Cuál va a ser nuestros objetivos? Lo primero, vamos a ver que parece que alguien quiere entrar. Déjame unirme por esta otra computadora para poder aceptar. Bien. ¿Cuál es la idea que yo voy a tener sobre esto? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Bueno, sencillo. Yo quiero estimar el esfuerzo de un proyecto informático, hombre por hora, estimar la duración de un proyecto de software en meses y vamos a aceptar a la otra persona y estimar el costo del proyecto informático. ¿Qué pasa? Lo primero que ustedes van a trabajar a mí va a ser parte de todas las pantallas que usted entiende que van a hacer en base a los requerimientos, que eso va a ser la tarea, que no va a ser que usted me va a venir a entregar por salir del paso, sino en base a los requerimientos, que ya se habló de eso, ingeniería de software uno. Y el que no, bueno, trate de unirse con uno que la diera conmigo, que tenga la idea de cómo hacer los levantamientos de requerimientos. Entonces va a ser el levantamiento de requerimientos, usted va a comenzar a ver las tablas que usted necesita, las interfaces, las pantallas que usted va a utilizar. Entonces, en base a eso, usted me va a hacer ese presupuesto. Y luego, entonces, después de ese presupuesto, con esa duración de tiempo que usted va a tener, entonces usted va a hacer su calendario. O sea, me va a hacer su diagrama o su calendarización de su proyecto. Eso va a ser parte de la tarea. Ok, que tal vez que no le ponga una semana, sino que para esa parte de esa tarea en específico, que usted tenga a mediados de esta semana y la otra, y luego lo vamos viendo. Ahora, si usted lo trae domingo y puede presentar, más o menos se le va corrigiendo también parte de lo que usted tiene. Bien, pero la idea es estimar el costo del proyecto. ¿Qué es el inconveniente que tenemos todos los informáticos? Que usted hace un software y realmente usted no sabe ni cuánto cobrar por él. El dolor de cabeza de un informático es cuando le preguntan por el precio, porque usted no sabe qué cobrar. Realmente usted no sabe lo que vale su software. Eh, pero cuando ya usted tiene un estimado de lo que vale su software, ya usted tiene una idea de qué es lo que va a cobrar. Eh, hoy solamente vamos a una plantilla, la próxima semana va a haber otra plantilla donde también podemos adaptar este mismo presupuesto. Y también, como le dije, el tema de las pruebas, ya de una manera práctica, lo vamos a estar viendo durante la semana si le envío un video o el próximo domingo también introducimos, tomamos 20 minutos explicando una de esas pruebas y continuamos con el próximo tema. Es así. Bien, entonces vamos a hacer un análisis de fusión.
de tamaño funcional, se llama así mismo análisis de función, FPA. Anteriormente se cobraba un proyecto debido a la cantidad de líneas de código, aunque eso no era tan, vamos a decirlo, tan funcional que digamos, debido a que tú, dependiendo, imagínate un lenguaje como C, que tú tienes que hacer todo, o imagínate un lenguaje como el que nosotros tenemos acá, como de cuarta generación, obviamente, tú vas a tener menos, el mismo proyecto fácilmente en un lenguaje de segunda generación, primera generación, tú vas a tener 3.000 líneas de código y fácilmente en uno de cuarta de generación, el mismo proyecto tú lo hagas en 100 o 200 líneas de código. Entonces, si tú cobrabas por línea de código, no hacía sentido. Aunque los lenguajes, obviamente, dependiendo del lenguaje que fuese, tenía un precio por línea de código. Pero en la actualidad es más fácil o es mejor cobrar por incrementos, o sea, por módulos entregables, por la funcionalidad de ese software, la cantidad de pantalla que va a tener, la cantidad de reportes y dependiendo de los reportes también que vaya a tener. Yo te voy a cobrar en base a lo que tú me pidas. Yo quiero tener un promedio o una base estándar que si los ingenieros informáticos tuviéramos el Quantum y nos ajustáramos a las buenas prácticas, no andarían tantos software por ahí regalado y dañando el mercado, que realmente al final son software que la empresa que lo compre, que desde que tenga 4, 5, 6 meses va a tener inconvenientes, pero nos ajustáramos a un estándar, todos tuviéramos un precio único porque usáramos esa media para nosotros cotizar nuestro software, entonces ahí podríamos dar un presupuesto más adaptado a la realidad. O sea, cuando hablamos de puntos de función, es una técnica de medición del tamaño funcional del software desde el punto de vista del cliente. O sea, el análisis no considera ningún aspecto de implementación de la solución. Es un método estándar de la ISO 20926 de medición de software que cuantifica los requisitos funcionales del usuario. Los requisitos funcionales del usuario. Eso es lo que usted va a hacer acá en este punto de función. Por eso le dije que tenía que tener los requerimientos, que yo entiendo que ya la mayoría lo sabía hacer. Y quizás me van a decir, eso fue ingeniería de software 1 que yo lo vi. Ya se me olvidó. Vuelvo y repásalo. Yo le dije que estas materias, cuando usted entra en carrera ya, usted con todos los conocimientos que aprende, yo voy a asumir que usted lo maneja. Yo voy a asumir que usted lo maneja. Punto de función. Antes de existir, obviamente, punto de función, la métrica de comparación entre proyectos de software eran las líneas de código, como yo mencioné anteriormente. O sea, era una métrica demasiado técnica. El usuario no puede entender qué está sucediendo. ¿Cómo usted le explica a un usuario que usted está cobrando $25,000 por un proyecto porque usted lo desarrolló en C++ o que lo desarrolló en Java? A él no le importa eso. Lo que quiere es que su requerimiento, lo que él te está pidiendo, se haga. Entonces, en base a la complejidad de esos requerimientos, es que yo debo de cobrarle al cliente para que él entienda mi idioma. Por eso me gusta este tipo de presupuesto. Porque no hay forma de que un cliente común entienda que porque yo lo estoy usando X tecnología, le estoy cobrando más. Él no va a entender esa parte. Eso es algo interno de usted y su desarrollador. Antes de existir el punto de función, otra métrica de comparación entre proyectos de software era la cantidad de pantallas, informes o archivos que entregaba dicho software. O sea, el punto de fusión toma esto y mide la función, no la cantidad de pantallas por esa función. O sea, mide la función, no la cantidad de pantallas por esa función. O sea, yo te mido un reporte, te mido una consulta, pero si yo tengo varias consultas de lo mismo, yo te voy a medir una, no te voy a medir que tengo 5 consultas dándote el mismo reporte. Que ahora te di un reporte por cliente, después te lo di por usuario, pero al final es el mismo reporte, estoy haciendo la misma complejidad. O sea, lo que le cambié fue un nombre al reporte o le cambié la consulta a una tabla diferente. Ahora yo te voy a medir la función. Objetivo del proceso de medición, ser una medida consistente. ¿Qué es consistente? Dos profesionales analizando un mismo proyecto llegan al mismo resultado. Es decir,
Que si usted va a programar, para que usted tenga una idea, porque pasa que nosotros pensamos a veces simplemente programarle al vecino, programarle a una compraventa, programarle a un sistema de préstamo, siempre tenemos eso en la mente. Usted tiene que ser ambicioso. Si usted le va a programar un software, por ejemplo, para República Digital, o un software grande para el gobierno, y luego su software, por X o Y razón, lo someten a auditoría, ¿cómo usted va a decir que su software valía ese dinero? ¿En base a qué usted tomó ese presupuesto de su software? ¿En base a qué usted le puso ese coste? ¿En base a qué? Usted tiene que tener un estándar, por eso existen los estándares, por eso esos proyectos grandes se lo dan a las compañías que están certificadas por la ISO o que tienen certificación de calidad, certificaciones de buenas prácticas, porque al final sí se exige una auditoría, trabajan de una manera organizada que se puede realizar esa auditoría. ¿Cómo vamos a realizar esa medición? Bien, el análisis divide la especificación funcional ¿en qué? En interacción, o sea, cómo interacciona con el usuario. Almacenamiento, obviamente en función de los datos, nuestras bases de datos, dónde lo vamos a almacenar, cuántas tablas tenemos. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Ahora bien, componentes funcionales básicos, interacción, función de transacción. Fíjense aquí. ¿Qué nosotros tenemos aquí? Sencillo. Aquí yo voy a tener entrada externa. Fíjese ahí. External input. La tengo ahí. Si usted, o usted le pone la sigla que usted quiera, siempre y cuando usted la conozca. Porque usted le puede poner también entrada externa. EE si usted quiere, o salida externa, SE. Eso son simplemente siglas. Usted pone la que usted quiera. Ahora, usted tiene que saber que la external input o las entradas externas son pantallas donde el usuario ingresa datos. Ya usted sabe que usted va a tener mantenimientos. Donde el usuario entre datos, yo la voy a considerar como una pantalla externa. Luego voy a tener lo que es salida externa. Todo esto tiene que ver con interacción de función de transacción. Voy a tener salidas externas. ¿Qué yo voy a tener? Bueno, algo ahí, informes, gráficos, listados de datos. Yo voy a tener las external output. Luego voy a tener las consultas externas, que ya es cuando voy a recuperar y mostrar datos al usuario. Estoy buscando datos. Ahora yo tengo que estar claro de eso. Yo tengo que saber que cuando voy a tener una interacción con el usuario, tengo pantallas externas, pantallas internas y consultas externas. O sea, el usuario me solicita una información y yo se la doy. Luego, cuando hablamos de almacenamiento de función de datos, tenemos archivo lógico interno. Dale el nombre ahí, ILF, Internal Logical File. Ahora, ¿qué es lo que voy a tener? Esto pueden ser las tablas en la base de datos. ¿Cuántas tablas yo tengo? En mi diagrama. ¿Qué tan grande es mi proyecto? Para tomar también en cuenta, porque dependiendo de la cantidad de tablas que usted tiene en un proyecto, también es la magnitud de su proyecto y también si está bien normalizado, es decir, que su proyecto si está bien normalizado va a ser un proyecto muy óptimo, o sea, que es con mucha calidad, así mismo también va a subir el precio. No es que tampoco usted se va a poner a inventar tablas para que el precio de su proyecto suba, usted va a cobrar un proyecto o usted va a cotizar su software en base a una estimación real, con las tablas que se necesitan. No es que usted va a poner ahí un sinnúmero de tablas que ni siquiera usted la está utilizando ni la va a utilizar, simplemente para decir que tiene 50 tablas. Luego tenemos el archivo de interfaz externo, que aquí que tenemos datos de referencias a otro usuario. O sea, si mi sistema debe conectarse a otro sistema para compartir la información o suministrar la información al usuario. Todo eso, todo lo que mencionábamos acá, EI, EO, EQ, ILF, EIF, hablo aquí, tengo buscar, actualizar. O sea, aquí ya lo tenemos definido en términos de ustedes.
Ya una búsqueda externa cuando voy a buscar. Cuando voy a actualizar, external input. Si voy a insertar, external input, porque es un mantenimiento. Lo voy a hacer vía un mantenimiento. Si voy a listar, external output. Lo voy a presentar. Si voy a eliminar, también voy a tener que tener un mantenimiento de eliminar. Si voy a informar o reportar, también tengo esto. Y si tengo tabla de base de datos, más o menos como los términos que ustedes los conocen. Ahora bien, vámonos aquí. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense que esos valores son estándar. Véalo acá. The International Function Point User Group. Tienen un estándar donde le definen todos estos puntos que están acá, baja, media o alta. Esos puntos que ustedes ven acá, 3 puntos, 4 puntos, 6 puntos, son vía este estándar. O sea, usted lo está logrando vía este estándar, que no fue que nadie se lo inventó. Es vía este estándar. Ahora bien, usted va a tener esos ejemplos donde usted va a tener sus entradas externas, ¿vale? Aquí donde la tenemos, salida externa, consulta, archivo lógico y archivo de interfaz externo. Y archivo de interfaz externo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Usted lo que va a tomar en cuenta es lo siguiente. Dependiendo de la cantidad que usted tenga de cada cosa o la complejidad de su proyecto, usted va a decidir si va a utilizar la medición baja, dependiendo de lo que te esté pidiendo el usuario, la medición media y la división y la medición alta. Bien, yo puedo decidir que mi proyecto es de complejidad media y todo lo que yo tengo aquí lo voy a multiplicar utilizando estos puntos. Si yo tengo 3 entradas externas, bueno, yo voy a multiplicar 3 por 4, por ejemplo. Todo lo que yo tenga, pues si tengo salida, bueno, la salida valen 5. Las consultas externas valen 4. Los archivos lógicos internos valen 10. Este vale 7. La cantidad que yo tenga de cada uno de ellos tiene una puntuación. Si es alta, tiene esta puntuación. Yo lo que haría, la cantidad que tengo del tipo, lo multiplico. Si yo selecciono que va a ser medio, lo multiplico con este valor. Ahora bien, usted lo puede hacer de otra manera. Vamos a ponerte así de la que me gusta más a mí. Dependiendo del tipo de entrada o salida o consulta que el cliente me pida, yo selecciono si esa entrada es baja, media o alta. Si él me pide una simple consulta de mostrar los datos del cliente, yo digo, no, es una consulta sencilla, es baja. Lo voy a poner, le voy a poner 3 puntos. Pero luego me pide otra consulta ya que me tengo que mostrar organizado por edad, que tengo que por monto comprado o monto vendido en tal sucursal. Yo digo, mira, eso es media o es alta. Entonces, para esa consulta externa en específica, yo lo multiplico por 4, lo multiplico por 6 o lo multiplico por 3. Para mí, yo considero que es mejor que usted seleccione por salida o por consulta individuales y usted decida si es baja, media o alta, entonces la multiplique por uno de estos números. Porque si yo selecciono que mi proyecto es medio, cuando viene a ver, yo puedo tener varios informes que son de prioridad alta y no hacer una estimación como tan exacta. Ahora, si usted dijo, bueno, no, mi proyecto es medio, es de prioridad media, es de medición media, no es que esté mal. Si usted selecciona todo y lo multiplica por la media, no es que esté mal tampoco, puede ser así. Pero lo ideal que usted diga cada consulta o cada archivo lógico interno, usted decida la complejidad que tiene. Bien. Ahora bien, para el siguiente ejemplo dice, se considerará que todas las funciones identificadas serán de complejidad media. El sistema requerido es, quiere un registro de equipo de fútbol, registro de partido, buscar partidos por fecha, actualización de datos del equipo, eliminar equipo, listar de equipo, un reporte de los equipos. Bien, ya yo tengo todos los requerimientos. Entonces, esos requerimientos yo tengo que comenzar a identificarlos. Si son salida externa, interna, las tablas que voy a tener. O sea, yo tengo que comenzar con esos requerimientos. A cada una de ellas yo tengo que identificar a qué grupo pertenece de aquí.
para saber por dónde lo voy a multiplicar o qué valor va a tener. Si usted se fija, mírelo ahí. Yo tengo el registro de equipo de fútbol, external input, ¿verdad? Valía 4 puntos. Esos 4 puntos no fue que se lo inventaron, fue de aquí, porque estamos seleccionando que vamos a trabajar con la media. Si fuera con la alta, fuera aquí, fuera con 6. Luego usted tiene registro de partidos, también otro external input, vea que tiene 4. Buscar partidos por fecha, ya usted sabe que es una consulta externa. También tenía 4 puntos. Fíjense aquí el listado de equipo, como era externo, como era un output, external output, valía 5 puntos. El tema de 4 tablas en la base de datos. Fíjense que tengo 40. Fíjense que tengo 40, pero porque dice 4 tablas. Es decir, si yo tenía 4 tablas, el punto de fusión era 10, entonces 4 por 10, obviamente son 40. Si usted sumaba todo eso, le va a dar 75. Se la suma. Ese sería su punto de fusión ajustado o sin ajustar, sin ajustar. Sería su punto de función sin ajustar. Véalo ahí con la S, sin ajustar. Ya mostrándolo en la tabla. Entrada interna, yo tengo 4. Fíjense aquí que la podía contar aquí. 1, 2, 3, 4. EQ, ¿cuántas yo tenía aquí? Yo veo que tengo una. EO, tengo 1, 2, 3. Entonces fíjense aquí cómo yo le pongo. Tenía 4 EI, tenía 3 EO y así sucesivamente. Y luego multiplico 4 por 4, 3 por 5, 1 por 4, 4 por 10, 0 por 7, porque no tenía ningún archivo de interfaz interno. Y luego yo sumaba el resultado y me da 75. Esta es la forma más sencilla de hacerla. La ideal es que yo lo haga por reporte y por interfaz, decidiendo si es medio o no. Y aquí se decidió que el proyecto iba a ser con una medición media. La complejidad que tenía era media. Cálculo de punto de función ajustado. Fíjense aquí, este punto de función sin ajustar. O sea, mi punto de función es 75 sin ajustar. Cuando lo voy a ajustar, cálculo de punto de función ajustado. Fíjense en esto que está aquí. Yo tengo que la comunicación de los datos es 4. El procesamiento distribuido 4. Objetivo de rendimiento 1. Configuración del equipo 1. Hasta que yo sumo todo esto, estas 14 características y me da 32. Yo le asigné un valor a cada una de ellas y me da 32. Y usted me dirá, ¿por cómo yo voy a hacer eso? ¿Lo loco? No. Eso se va a hacer de la siguiente manera. Usted tiene un archivo PDF, a ver si lo encuentro por aquí. Vamos a ver si está aquí. Ok, vamos a presentarlo aquí. Fíjense el archivo PDF. En la primera línea teníamos la comunicación de los datos. Le dimos un puntaje de 4. Fíjense aquí. Esa comunicación de los datos, fíjense, tenía una puntuación de 4. ¿Cómo decidimos que tiene una puntuación de 4? Dice, la aplicación es más que una entrada online y soporta apenas un protocolo de comunicación. Yo leo, primero comunicación de datos, yo leo de qué trata la comunicación de datos. Y luego aquí me va definiendo cuándo yo le voy a dar un 0, un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5. O sea, dependiendo de lo que se ajuste a su aplicación ahí, usted elige el grado. Procesamiento distribuido, lo mismo. Fíjense ahí. Cada una de ellas te va a decir de qué trata la característica con este PDF. Y dependiendo del grado que se ajuste tu sistema, entonces, ahora no es que usted va a venir, me lo va a elegir a lo loco, usted me va a tener que explicar a mí porque usted eligió, o puede que yo le pregunte, ¿por qué usted dijo que la comunicación era un 3 o era un 2 o era un 1? O sea, todo esto usted tiene que entenderlo, el uso que usted le va a dar realmente. Entonces, luego que usted llenó esa tablita, le va a dar su factor de ajuste. Ahora, ese factor de ajuste va a tener una fórmula. ¿Qué tiene esa fórmula? Fíjense ahí.
el punto de fusión ajustado, ¿a qué va a ser igual? A punto de fusión sin ajustar. Ya estos son valores estándares, 0.65 más 0.01 por el factor de ajuste. ¿Cuál es el factor de ajuste que acabamos de buscar ahora mismo? Ahora mismo acabamos de encontrar el factor de ajuste. Entonces tengo puntos de función sin ajustar. Véalo ahí. Tengo el punto de función sin ajustar y tengo el punto de función ajustado. Aquí tengo 75. Recuerden que el punto de función sin ajustar fue el valor que encontramos. Punto de función ajustado fue que conseguimos multiplicando las pantallas por los puntos de fusión, que nos dio 75 ese cálculo. Ya tenemos estos valores estándar, esta constante 0.65 y 0.01 por el factor de ajuste que es 32. Recuerde que usted va a tener prioridad de símbolos. O sea, aquí voy a primero lo que está dentro de paréntesis, voy a multiplicarlo 0.01 por 32, luego voy a multiplicar este resultado por 0.65, luego sumo estos dos y al final lo voy a multiplicar por 75, que me va a dar 73.8, que si lo redondeo, porque necesito un número entero, 74. Sería mi punto de fusión ajustado, sería 74. Bien, ya yo tengo mi punto de fusión ajustado. Ahora, estimación del esfuerzo requerido. Ya que yo tengo la estimación del esfuerzo, que es 74, el objetivo ahora es estimar la cantidad de esfuerzo necesario para desarrollar la aplicación. Este esfuerzo se mide en horas hombre, meses hombre o años hombre. Los puntos de función, en cierto modo, son una medida subjetiva. Entonces vamos a ver. Voy a tener la cantidad de horas hombre por punto de fusión. Obviamente, a cada quien, dependiendo de la compañía, eso va a cambiar. Y dependiendo de la cantidad de personas también que yo tenga que vaya a trabajar en el proyecto, va a cambiar. Si es una persona, dos personas, tres personas, va a cambiar. Y el sueldo que tenga cada uno. ¿Por qué tiene que cambiar? Bueno, porque entonces todo, como dice acá, eh, todo tendríamos, siempre sería suponer que la productividad de todas las empresas de desarrollo de software es igual. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esto? Sencillo. Usted va a tener, fíjense bien, cuando es lenguaje ensamblador, horas por punto de función vale 25. Líneas de código por punto de fusión, 300. Cuando es COBOL, horas de punto promedio de fusión, 15. Líneas de código por punto de fusión, 100. Ahora, cuando es un lenguaje de cuarta generación, que esos lenguajes ahora se le consideran como Python, Java, C Sharp, usted va a tener horas de punto de función 8 y línea de código de punto de función 20. Obviamente ese que nosotros vamos a utilizar porque ese es el tipo de lenguaje de programación que ustedes utilizan. Ahora, si usted va a utilizar un lenguaje como este, ya ahí la cosa cambia. Tendría que usar esos valores. Pero nosotros vamos a estar utilizando este de acá. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular las horas de programación por hombre para después llevarlo eso a los meses que yo necesito? Que incluso también hay una forma, que por un tema de tiempo aquí yo siempre hablo, de que, pero está bien, no importa que yo le lleve a ustedes, que le enseñe cómo calcular eso, si yo siempre le digo, mira, de 8 horas laborables que tenemos, no es la verdad que una persona te va a dar las 8 horas laborables, uno busca un promedio. Si yo tengo 5 días de trabajo a la semana y son de 8 horas que van a trabajar, yo digo, bueno, yo voy a tener 5 de productividad. Hay 3 horas que se van ahí en dudas, en que si, en que fue al baño, en que revisó un teléfono, en que contestó una llamada. Yo voy a calcular ese margen de error para ser lo más preciso posible. Entonces yo tengo el punto de fusión ajustado, que usted calculó, que usted vio que dio 74, por la hora de punto de fusión promedio. Es decir, nos dio 74, véalo ahí, fue 74 que nos dio el punto de fusión ajustado, por horas de punto de fusión promedio que fueron 8. Si usted lo multiplica, le va a dar 592 horas. Si yo trabajo de lunes a viernes, 8 horas, yo digo, bueno, es de esas 8 horas realmente me van a dedicar 5. Entonces yo pongo 5 horas diarias de trabajo. Si yo lo llevo a un mes, como un mes tiene 4 semanas y son 5 días, yo diría 5 por 4, entonces sería un mes. ¿Viene equivaliendo a cuánto? ¿Equivale a cuánto? A 20 días de trabajo. Porque recuerde que yo le dije que son 5 horas. Y si tenemos 4 semanas,
5 por 4, 20. Entonces tengo 20 días. O sea, un mes va a equivaler a 20 días. Entonces, si yo tengo 592 horas, 592 horas, y la divido entre esas 5 horas diarias de trabajo, yo voy a tener 118,4 días de trabajo. Que si lo llevo a meses, obviamente nada más tengo que dividir esos 118 días de trabajo en que un mes me va a representar 20 días, lo divido entre 20 y voy a tener que ese proyecto de lunes a viernes, dedicándole 5 horas con un trabajador, porque ahí estamos hablando de horas hombre, ahí estamos hablando de un trabajador, va a durar 5,92 meses, casi 6 meses. Inclusive yo podría poner un margen de error más, ponerle 6,5 meses. Lo ideal es no entregar el proyecto tarde. Yo sé que yo lo puedo terminar en 5,92 meses, pero vuelvo y le agrego otro margen de error. Porque siempre usted va a tener riesgos. Usted vio Ingeniería de Software 1 donde se hablaba de riesgo. Luego cuando usted tenga la materia gestión del proyecto, usted se va a dar cuenta que van a hablar, o se va a enseñar cómo, ya más, de una manera más profunda, cómo gestionar los riesgos de un proyecto. Bien. Ya una vez que tengo la estimación de esfuerzo, que ya yo sé, con un trabajador tengo que voy a durar 5,92 meses. Si tienen alguna pregunta con respecto al cálculo de acá, me pueden decir, no hay problema, si no entendieron algún cálculo. Entonces luego, usted va a tener la estimación de duración del proyecto. Usted va a tener la estimación de duración del proyecto. Ya usted tiene que son 592 horas, hombre. Si fueran 3 desarrolladores, la misma historia. Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo voy a decir, la 592 se la voy a dividir entre 3, me va a dar 197,3 horas. Entonces, a 197 lo voy a dividir entre 5. Voy a tener 39,46 días, 39,46 días de trabajo. Y si lo llevo a meses, prácticamente ese proyecto lo voy a desarrollar en 1,97 meses o prácticamente 2 meses. 5 horas de trabajo con 3 desarrolladores. O sea, cuando tenía un desarrollador prácticamente era 6 meses. Cuando tenía 3, lo reduje a 2 meses. Porque simplemente ahora, para calcular las horas, porque es horas por hombre o por una persona, lo divido entre 3. Entonces ya ahí voy a tener cuánto yo daría en ese proyecto si tengo 3 desarrolladores. Es decir, que una persona me dice a mí, yo tengo un proyecto que con 3 desarrolladores y que es para 8 meses, y la persona lo quiere en 4, yo le digo, mira, si tú quieres ese proyecto en 4 meses, se puede hacer. Pero entonces yo una vez yo me voy a cálculo, a ver cuántos programadores más yo tengo que agregar para hacer ese programa, hacer ese software en 4 meses. Entonces yo le digo, miren, tu presupuesto, si tú quieres que salga en tantos meses, se necesitaría, el costo subiría tanto. Y te va a decir, pero si tú lo puedes hacer en 4 meses, ¿por qué me está subiendo el costo? Porque necesito más gente para el proyecto. Ya usted va a tener de dónde va a sacar ese cálculo. No lo va a hacer a lo loco. Ya usted va a saber de dónde es. Una vez que tenga el cálculo de presupuesto del proyecto, ¿cómo yo voy a saber cuánto vale? Luego en la próxima clase va a haber otra tablita donde podemos entrar dentro ya de una manera más detallada. Pero aquí yo voy a tener obviamente el sueldo mensual de los desarrolladores. ¿Cuánto cobra cada uno? No todos los desarrolladores van a cobrar igual. Es lo primero. Depende de la cantidad de si es junior, si es full stack, va a tener un sueldo diferente. Entonces usted va a calcular, si son 3 desarrolladores, va a sumar los 3 sueldos de los 3 desarrolladores, obviamente. Otros costos del proyecto, ya aquí usted va a tener energía eléctrica, lápiz, papel, toner, lo que más o menos usted tiene como experiencia de que se gasta en un proyecto. Esos costos van ahí. Si yo tengo una empresa de desarrollo y ahora mismo estoy corriendo 3 proyectos, bueno, yo le divido los gastos de ese edificio entre los 3 proyectos. Pero si yo tengo unos desarrolladores que le están dedicando la hora exclusiva a un proyecto X, yo tengo que agregar ese sueldo a ese proyecto porque yo estoy pagando a esos desarrolladores nada más para ese proyecto. Le estoy pagando un sueldo mensual y solamente
están trabajando en ese proyecto, entonces yo tengo que incluir eso dentro de mi presupuesto para saber si voy a ganar o no. Entonces, una vez que yo tengo esto, o los otros gastos, que ahí te va a incluir inclusive el internet, si necesita si el lenguaje no lo manejan y tienes que pagar un entrenamiento a los desarrolladores, eso va ahí, en otros gastos, todos los costos indirectos del proyecto van ahí. Entonces, luego que yo voy a tener como costo, obviamente el desarrollador, por la duración de meses, o sea, cuánto tengo los desarrolladores ganan 400,000. ¿En cuántos meses el proyecto? En 2 meses, pues son 400,000 por los sueldos. Aquí voy a tener tres, que incluso aquí te están poniendo de un desarrollador. Si yo tengo diferentes sueldos, por ejemplo, bueno, entonces yo hago una suma de esos tres sueldos y lo pongo aquí en desarrolladores. Lo que están ganando los tres desarrolladores que yo tengo para ese proyecto, por la cantidad de meses que van a tener, por los sueldos de ellos. O sea, aquí tendría yo tres, que serían los desarrolladores, 2 meses y los sueldos, que en ese caso serían 400,000 de los tres. Y luego le sumo los otros gastos, que serían esos que están acá. Entonces yo tendría una estimación, esos serían millones ahí, 3,364,000. Bien, esa sería la estimación de yo realizar ese proyecto. Pero ya yo tendría una estimación real. Ya yo tendría una estimación real en base a ese proyecto. Ya ustedes ven por qué las compañías tratan de buscar freelancer para los proyectos. Se ahorran mucho y pueden ser más competitivos en los precios. Porque ya yo me estoy ahorrando lo de un edificio, de un cuarto, aire acondicionado, esa energía eléctrica que vaya a ser carísima. Le estoy haciendo esa reducción a los costos de un proyecto, entonces puedo ser más competitivo. Pero si yo tengo un proyecto, yo nada más tengo ese solo proyecto y yo estoy pagando una renta, internet, luz, el café que se toman, el agua, todo lo que yo doy para ese proyecto que estoy concentrado. Si usted no lo calcula, entonces cuando viene a ver al final, usted le sale perdiendo ese proyecto. No le da ni siquiera para pagar la renta del local. Por eso es que tiene que tomar en cuenta todo esto y saber cómo sacar ese proyecto, cómo sacar ese presupuesto. Entonces ya, ¿qué se hizo? Bueno, ya esto va a ser parte de la tarea, pero eso se va a hacer más. Puede que yo le ponga un enunciado para que lo hagan de manera individual, por lo menos el calculito, pero ya va a haber uno formal que va a ser en base al proyecto que usted tiene. En base al proyecto que usted tiene, se va a hacer una estimación. Se va a hacer una estimación de presupuesto. Si no tiene ninguna pregunta, ahora, con respecto a eso y con respecto a los grupos, que ya les dije que tienen que formarlos sí o sí, hay que entrar y hablar. Hay que hablar de un tema, como les dije, hoy por lo menos mencionarlo, que usted tenga una idea de qué se va a tratar, eh, para que luego entonces podamos ya ver algunos ejemplos, ya sea algunos videos que yo le grabe o la semana que viene, como dije, nos tomamos unos minutos y explicamos las pruebas que yo necesito que ustedes le hagan a su proyecto. Pero es importante verlo para que ustedes también investiguen por su cuenta y para yo poder ponerle la tarea, entonces tenemos que tratar el tema, aunque sea un poquito rápido. Los videos de esta clase siempre los voy a estar subiendo a YouTube, ustedes lo buscan Ingeniería de Software 2 en esa carpeta que voy a crear. Los que no se han agregado al canal, se pueden agregar y le pueden dar a suscribir para cuando bueno, cuando se suba, le llegue la notificación. Yo los pongo a subir y los pongo a que se estrene de una vez. Él dura un tiempo subiéndose, ya cuando esté disponible, entonces le llega la notificación. Bien, el link del canal de YouTube está ahí mismo en la plataforma de Guapa. Ya lo que se tienen que ir, que yo sé que algunos tienen otra materia, no va a haber inconveniente, usted puede retirarse y déjame un segundito para tomar el tema de la lista, para hacer un screenshot para la pantalla. Entonces aquí vamos a ver lo que están acá.
Bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver, aquí dice, exactamente, ese tema ya, si usted tiene que sentarse en su casa con sus refresquitos, relax, no con hambre, y comenzar a verlo para analizarlo y comprenderlo un poquito mejor. Bien, entonces ya, hablándole la semana pasada, estuvimos hablando sobre la inspección de código, algunas pruebas, la diferencia entre uno y otro, la diferencia entre un defecto, un error, para qué inspeccionábamos, cuál salía más económico, cuál se usaba más en la actualidad, eso se habló la semana pasada. Bien, entonces ahora vamos a hablar de modelado y verificación formal. O sea, a diferencia de las revisiones y pruebas que comienzan de una vez, o sea, que comienzan una vez desarrollados los modelos y códigos de software. El modelo y la verificación formales incorporan métodos de modelados especializados que se integran en enfoques de verificación prescritos. O sea, cuando hablamos de modelado y verificación formal, podemos mencionar, por ejemplo, dos métodos de modelado y verificación formal, que es lo que vamos a estar viendo aquí hoy, que es la ingeniería del software de cuarto limpio y los métodos formales. O sea, ambos enfoques, obviamente, usted va a tener que tener cierta especialización para tratar con uno u otro, pero cada uno presenta un enfoque diferente. O sea, la ingeniería, por ejemplo, la ingeniería de cuarto limpio es un enfoque que enfatiza la necesidad de construir con exactitud el software conforme este se desarrolla. En lugar de análisis, diseño, código, prueba y ciclo de depuración clásicos, el enfoque de cuarto limpio sugiere un punto de vista diferente. O sea, ellos lo que trata el cuarto limpio es evitar la dependencia de costosos procesos de remoción por defecto. O sea, ellos lo que tratan de evitar. Ustedes saben que, como mencionamos, bueno, yo lo he mencionado muchas veces, que cuando usted comete un error y no lo detecta a tiempo y sigue desarrollando y pasa de una etapa a otra, ese error, pues el costo de solución de ese error es exponencial. Mientras más usted dure y más pasa de etapas, más costoso va a ser. Y eso es lo que trata de evitar el enfoque de cuarto limpio, que no suceda eso. O sea, se enfoca es lo que trata de buscar la exactitud prácticamente. Entonces, cuando tenemos eso, podríamos hablar, ¿qué tenemos acá? Esto es lo que yo debería hacer cuando yo tengo un proyecto. O sea, tratar, ese sería el proceso prácticamente, es un modelo del proceso de cuarto limpio. Y eso es lo que él te está diciendo, que prácticamente tú deberías hacer antes de certificar. Cuando yo digo certificar es, cuando yo certifico que yo logro esto, que certifico un módulo, es que ya yo sé cómo se comporta. Ya yo tengo un comportamiento de ese incremento. Por eso es que a mí me gusta, que siempre le menciono que yo no sé, a ustedes les gusta trabajar solo, está bien, pero no debe ser así, porque es que en la vida real, usted va a tener que trabajar con personas, con equipos de trabajo, y no necesariamente van a estar en el mismo lugar. Inclusive, vamos a tratar con las herramientas donde usted va a tener que trabajar en línea con otra persona que haga una investigación sobre eso. Lo que nunca han usado GitHub, bueno, esta materia va a ser un momento donde usted la va a tener que implementar para llevar un control de versiones, un control de cambios. Eso lo vamos a hablar y eso también usted lo va a tener. Usted tiene que comenzar a ver cómo de verdad se desarrolla en la vida real, cómo se desarrolla en la vida real. Es tiempo de ver eso. Entonces, usted va a tener el incremento uno, que el incremento uno va a ser la primera entrega de ese proyecto que usted tiene. Entonces, ¿cómo yo certifico ese incremento uno? Hay una serie de pasos, miren lo que no está definido. Le voy a aplicar una ingeniería de sistema, voy a tener una recompilación de requerimientos antes de, pero fíjense, fíjense cómo acá yo tengo aquí el software prácticamente, y fíjense cómo tengo el incremento uno, le estoy aplicando el mismo ciclo, el incremento 2 le estoy aplicando el mismo paso,
El incremento 3 le estoy aplicando el mismo paso. Le estoy aplicando el mismo paso a cada uno de ellos hasta que yo logro y certifico ese incremento, que así es que ustedes deberían programar. Fíjense que yo voy a tener acá una recopilación de requerimientos. O sea, aquí yo voy a poner de una manera más detallada los requerimientos del cliente. Voy a poner una descripción más detallada de esos requerimientos del cliente en ese requerimiento. ¿Para qué? Para yo poder tener un enfoque más claro de lo que se quiere lograr. O sea, ¿ustedes recuerdan cuando estábamos elaborando ingeniería de software 1 que teníamos requerimientos funcionales del usuario, o requerimientos del usuario, pero también teníamos los requerimientos del sistema? Entonces, esos requerimientos del sistema, yo los voy a tener aquí para ver si realmente yo estoy haciendo lo que yo debo, tengo los campos con el tamaño que debo, si tengo el campo correcto, si estoy validando lo que debo de validar. Entonces, luego también acá dentro de estos incrementos, fíjense que yo tengo aquí la especificación de la estructura de la caja, que aquí voy a describir la especificación funcional. O sea, aquí yo voy a tener una estructura de caja que la voy a aislar, la voy a separar de la definición creativa del comportamiento, datos y procesamiento en cada nivel. O sea, yo voy a ir haciendo un refinamiento de caja, una especificación de la caja. Más adelante vamos a hablar de cada una de esas cajas, que yo las voy aplicando por incremento, aunque al final yo tenga que ver luego todo integrado, pero yo lo voy a aplicar, primero en vez de verlo como un todo, lo voy a ver por partes. Por si tengo un problema aquí, bueno, el incremento 1 se me hace menos costoso solucionar el problema aquí dentro. Luego usted va a tener un diseño formal. O sea, al usar el enfoque de acá, un diseño formal, al usar el enfoque de estructura de caja, el diseño de cuarto limpio es una extensión natural y sin costuras de la especificación. O sea, aunque es posible hacer una distinción clara entre las dos actividades, las que son llamadas, ustedes van a ver que lo vemos más adelante, que son llamadas cajas negras, caja de estado, caja blanca. eh, Usted va a saber cómo se componen. Está bien claro cuáles son los componentes de su incremento. Usted tiene que estar claro con eso. Usted va a tener luego una verificación de exactitud, va a tener una generación de código, va a tener una inspección del código. Fíjense que yo genero y luego inspecciono. Creo, pruebo. Fíjense aquí que voy a tener una prueba de uso estadístico, que también vamos a hablar de esa prueba fácilmente la semana entrante, que voy a ir poniéndole esos temas, lo que yo quiero que ustedes vean, bueno, de manera individual para no ponerlo todo tan junto. Ya vimos, ok, vimos el presupuesto, chévere. O vamos a hablar de algunas pruebas, sí. Pero ahora vamos a quedar claro con la prueba de caja negra. La semana que viene, durante la semana, con la prueba de caja blanca. Y así sucesivamente. Que ustedes la van a ir aplicando a su proyecto, acorde avancen. Pero cuando ya verificamos la actitud, bueno, yo voy a tener un comportamiento de ese software, yo voy a ver cómo se comporta, la voy a validar y luego voy a certificar. O sea, una vez completada la verificación, inspección, prueba de uso, eh, pero no solamente es que lo tengo ahí, ya yo corregí todo. O sea, yo hice todas mis pruebas, yo tengo mi comportamiento, ya tengo mi producto estadístico, tengo la planeación de esa prueba, ya inspeccioné, ya verifiqué, solucioné. Entonces luego vuelvo y pruebo ese incremento. Ah, todo está bien. Perfecto. Lo certifico. O sea, yo lo certifico que ya se puede utilizar. O sea, como voy al incremento 2. Es decir, que ya yo lo puedo integrar con el incremento 2 una vez que esté preparado. Es decir, que yo no tengo que volver para atrás a corregir errores. Eso es lo que se trata de buscar. Aunque cuando vamos al mundo real, usted sabe que el usuario tiene un requerimiento hoy, fácilmente al mes viene y te lo cambia. Tiene que estar claro con eso. Tiene que estar claro con eso. Por eso las metodologías de desarrollo han cambiado tanto. Antes era, vamos a ponerlo un poquito más sencillo.
ese tema, aunque también tenía su ventaja y desventaja, ya es un tema que todos van a ver en desarrollo de software, pero tiene su pro y su contra cada metodología, pero la metodología que mayormente que se utiliza en la actualidad son las ágiles. ¿Por qué? Porque me permite hacer esos cambios, me permite ir desarrollando y mostrándole al cliente. Y muchas veces yo le muestro al cliente, y el cliente fácilmente me dice, sí, me gustó y eso fue lo que yo te pedí, pero ahora viene una nueva ley y yo quiero que tú me lo cambies de esta manera. Son cosas que te van a pasar, son cosas que te van a pasar. Entonces, cuando hablamos de refinamiento de estructura de cajas, por decirlo así, que hay que mencionarlo también, vamos a hablar de algunas cajas. Fíjense en acá, que van a tener aquí caja negra, que la caja negra especifica el comportamiento de un sistema o de una parte de un sistema. O sea, yo le pongo entradas, él me procesa esas entradas y luego me va a ofrecer una salida. Mayormente ustedes hacen ese tipo de pruebas, que ustedes no saben que se llaman así. Cuando ustedes están probando un software, que usted comienza a poner los datos, le da a guardar, a ver si lo guarda, te da un error. Bueno, prácticamente usted está haciendo una prueba de caja negra. Luego usted hace su caja de estado. Obviamente que ya que la caja de estado encapsula los datos y servicios, vamos a decirlo así, de estado en una forma análoga de los objetos, él va a tomar esos estímulos, esas historias de estímulos de la caja negra, entonces va a guardar ese estado de cuando yo le paso estos datos, se supone que el sistema debe hacer lo siguiente. Es decir, cuando yo lleno los formularios y le doy a guardar, ese incremento me guardaba en tal tabla, y luego me hace una notificación en tal lado. Ya yo tengo un estado de ese sistema o tengo un estado de esa prueba. Ya la caja blanca, obviamente, ya ahí, por eso se llama caja clara. ¿Por qué? Porque esa sí ve el código. La caja negra no tiene que ver yo viendo el código. Aunque al final, si me dio un error, yo voy a visualizar el código, pero no se trata de eso. Esa prueba en sí no se trata de eso. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Si usted se fija, yo voy a tener aquí, como ustedes lo ven justamente en este ejemplo, de que yo voy a tener pruebas de caja negras, ¿verdad? Voy a tener unos estímulos. De esta caja voy a generar, o de esta prueba voy a generar varias pruebas, varias versiones. Puede que de este estímulo yo genere varios estímulos más para ver diferentes salidas. Entonces, ya cuando tengo el comportamiento de ellas, entonces yo voy a generar la especificación de la caja de estado. Y luego puedo entrar a lo que es la caja blanca. O sea, que van de la mano. O sea, una con otra van de la mano. Es decir, yo voy a tener una caja negra prácticamente aquí. Pueda definir la respuesta a un conjunto completo de estímulos. Tengo aquí, tengo este, tengo este. Eh, entonces voy a refinar un conjunto de cajas negras, cada una de las cuales enfoca una clase de comportamiento. Y luego ese refinamiento continúa hasta que yo logro encapsular ese comportamiento, ya yo lo tengo a la mano. Entonces ahí voy a definir una caja de estado. O sea, esa caja de estado va a contener todos los datos y servicios requeridos para implementar el comportamiento definido por la caja negra. O sea, esa caja de estado va a tener todos los comportamientos. Cuando yo le paso esta información, se comporta de tal manera. Si tuve errores, lo voy a tener ahí para corregirlo. Entonces, una vez que yo tengo mi caja de estado ya, entonces ahí es que voy a refinar mi caja blanca, voy para mi código. O sea, una vez que yo tengo el comportamiento, tengo lo que pasó con estos datos que están acá, que voy a tener mi caja de estado, entonces me voy a mi código, a mi caja blanca, a verificar mi código. Ahí que voy a comenzar a ver los detalles, ese diseño de procedimientos, no antes. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi caja negra? Véanlo ahí, ustedes la han hecho, están cansados de hacerlo, lo que pasa es que, como vuelvo y digo, no sabía que se llamaba así. Tengo una entrada, esos estímulos, aquí voy a tener entrada de estímulos, los datos que usted le va a pasar a su mantenimiento. Obviamente, esos estímulos me van a dar una respuesta.
donde yo voy a decir, donde me voy a dar cuenta si tienen errores o no tengo errores. Aquí que yo voy a comenzar a validar, usted va a comenzar a validar el software de su compañero. ¿Cómo yo hago pruebas de caja negra? Yo vi un campo de edad. Déjame ponerle menos 40 años. Ah, pero nadie puede tener menos 40 años. Y me lo permitió, me lo guardó. En teléfono, déjame ponerle 20 dígitos y ponerle string, caracteres. Ah, pero un teléfono no tiene tantos dígitos. ¿Qué pasó? O sea, ese tipo de pruebas las vamos a estar realizando. Y eso es lo que usted tiene que concentrarse cuando hablamos de caja negra. Entonces, cuando hablamos de una especificación de caja negra, o sea, usted va a describir una abstracción de estímulos y respuesta, obviamente, y usted le va a pasar esas entradas. ¿Para qué? Para saber el comportamiento del sistema, si es correcto. O sea, la prueba de caja negras es una técnica de prueba de software en la cual la funcionalidad se verifica sin tomar en cuenta la estructura interna del código. Por eso se llama negra. Yo no veo el código, yo no tomo en cuenta cómo está el código. Yo simplemente voy a probar mi software, a darle entrada, y cuando yo le doy esa entrada, a ver cómo se comporta. Si le pasé números negativos, lo aceptó, no lo aceptó, debió aceptarlo o no debió aceptarlo. O sea, aquí en esta prueba yo me voy a concentrar solamente en la entrada y salida. Eso es lo que me debe preocupar a mí cuando estoy haciendo una prueba de caja negra. Profesor, Ajá. entonces, en ese caso es cuando, por ejemplo, uno ve que ponen anuncios de que están contratando gente para probar un software. Es para que alguien que no sepa de código pruebe específicamente lo que es funcionalidad, que saque los resultados que desea o lo que dicen que el Exactamente. producto debe hacer. Te van a poner, prácticamente te van a poner a utilizar ese sistema. Ok, Pero tú vas a ok. tener que ir anotando, mira, los datos que tú le pasas prácticamente, tú vas tomando esos apuntes porque tú vas a partir de esos datos que tú pasas, tú vas a crear una caja de estado de comportamiento. ¿Cómo se comporta el sistema cuando yo le paso tales datos? Ok, ok, Ah, bueno, cuando le puse tal campo, cuando yo le puse en el campo edad, le puse negativo, lo aceptó o no lo aceptó. Me tiró un error o no me tiró un error. Cuando le di a salvar, el programa explotó. Parece que en la base de datos, como decimos nosotros, explotó. O sea, salió, ujú, hizo un bug. ¿Por qué? Porque en la base de datos tal vez el campo o a nivel de base de datos tenía la programación o, o el tipo de datos que tenía en la base de datos estaba aceptando valores true o false, y usted pasó un valor entero, por X o Y razón, no validó, y de ese tipo de problemas. Entonces usted en base a esos datos que le va pasando, que siempre, no es que usted va a venir y va a comenzar, ya me lo salvó. No, te va a tratar de pasarle datos rarísimos a cada campo de eso y ver cómo se ok. comporta. Y en base a cómo se va comportando, entonces usted va haciendo su caja de estado. Si dio errores o Uno usted lo vio anota. que para salvar duró más de lo normal, espérate, cuando yo le pasé este tipo de información, él me salvó, pero duró como 5 segundos, duró 10 segundos para salvar, que anteriormente no lo hacía así. Entonces ya usted sabe que cuando algo vale ahí, entonces yo creo mi caja de estado y luego con esa caja de estado, donde yo vi que había cierta incoherencia o cierto inconveniente, entonces me voy al código. Pero ya ese código es una prueba de caja blanca, o hace una especificación de caja blanca, que luego ustedes verán cómo se hace eso de caja blanca, que es la prueba un poquito más tediosa. Ok, Pero prácticamente usted gracias. va a probar su software ahí hasta que logre. Usted va a tener éxito con esas pruebas, con usted, que yo sé que a muchos les va a pasar, que usted va a tener que por eso yo quiero que prácticamente estemos ready para la semana 7 donde se van a hacer las pruebas, donde yo voy a poner un grupo, voy a hablar del otro. O sea, usted tiene que tratar de traerme una prueba. eh, Mientras más raro te encuentra, mejor. Significa que usted le dedicó más tiempo, porque yo sé que van a tener. Esa es la idea. Luego usted va a tener, obviamente, la especificación de caja de estado, que ya le mencioné de qué trata. La caja de estado simplemente, prácticamente va a formular como si fuera una máquina de estado. Un estado es un modo observable del comportamiento del sistema, o sea, cómo se comporta. O sea, a ciertos estímulos, cómo se comporta su sistema. Eso va a ser su especificación de caja de estado. Fíjense ahí como la caja de estado tiene aquí la caja negra, tiene un resultado.
Entonces, en base a ese resultado, él te crea un estado. O sea, cuando yo le pongo esos estímulos, cuando yo le paso ciertas entradas, hace mantenimiento, los datos como yo se los estoy pasando, viene la caja negra, genera un resultado. Ese resultado, ya yo tengo un estado, ese sistema con estos datos. De eso se trata esa caja. Ahora bien, cuando ya yo me voy, fíjense aquí que solamente yo no estoy viendo nada. Ahora, cuando yo me voy a una caja clara o caja blanca, ya sí, ya yo me voy a analizar bucles, ya yo me voy a analizar variables, ya yo me voy a analizar condicionales, si lo está haciendo bien, si sí, si no, qué está pasando con el código, por qué lo está haciendo así, por qué está tomando tanto tiempo, o por qué no me dio el resultado como debía, puede ser un error lógico. Hay muchos, yo sé, pero hay muchos programas que ponen a hacerle prueba o no sumar manualmente. Ellos ven que le sumó. Imagínate, yo tengo un programa de préstamo para un promedio. Y yo tengo aquí, tengo dos variables, que tengo préstamo uno más préstamo 2 o pago 2 más pago 3. Yo debía hacer un promedio de esos pagos, que era uno 2 y 3. Dividí entre 3. Ese promedio, él no va a fallar. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ahora, usted, si usted vende ese sistema así, a usted se lo llevó que no trajo, sí. Porque hay un dinero ahí que va a tener que buscarle usted. Y él va a funcionar. Por eso son tan importantes hacer la prueba y correr su código y pasarle datos en los procesos que son críticos. Más los procesos que son críticos. ¿Por qué? Porque si usted ve la prioridad de signo, es lo primero que va a hacer que te va a dividir. El préstamo 3 te lo va a dividir entre 3 y entonces luego te va a hacer la suma. O sea, no te va a dar el resultado que tú esperas, pero el código no te va a dar error. El código no te va a dar error. Él te va a compilar, te va a funcionar, te va a hacer tu operación. Ahora, que no está implementada de la manera correcta, porque usted tiene que, obviamente, si es un promedio, póngalo entre paréntesis para que primero sume eso aquí y luego la suma de esos 3 lo divida. Son de las cositas que debemos de tomar en cuenta nosotros. Por eso que aquí se estaba hablando con los incrementos. ¿Por qué usted tiene, véalo ahí, que tiene esos requerimientos, especificar la prueba de esas cajas, hacer un diseño formal, usted va a tener una suite de protocolo, usted va a generar código, va a inspeccionar el código, va a tener una prueba estadística. Y ya con todo esto pasó, fíjense aquí la planeación de prueba, cómo va con cada una de ellas, probándose. Ya cuando todo eso pasó, que yo veo que mi código está bien, que funciona perfecto como yo quería, entonces yo certifico ese incremento que se puede utilizar. Es ahí que lo certifico. Ha certificado. Eh, bien, miren acá rápidamente. Nosotros tenemos que, te dice la administración de configuración del software. Eh, Muchas veces hay cosas que uno no toma en cuenta cuando va a administrar un software, pero usted tiene que saber que el software se audita, ¿verdad? Usted va a identificar problemáticas en su software. Usted va a controlar, usted va a identificar esos errores. Usted va a controlar esos errores y se va a mantener todo el tiempo, hasta después de entregarlo el software, se va a mantener en eso. Cuando se construye un software de computadora, o sea, el cambio es inevitable. O sea, durante ese ciclo, ese software se va a cambiar, va a transformar, usted va a tener control de versión, usted va a tener cambios, pero usted tiene que llevar eso controlado. Por eso que dije que hay muchas aplicaciones que te van a permitir, no en su computadora, aunque usted lo pueda hacer así, no hay problema, pero es más tedioso. Saber que yo tengo que voy a hacer un cambio, porque muchas veces yo sé que a muchos les ha pasado a ustedes que las cosas funcionan y usted viene, hace un cambio y comenzó a programar, estaba tan concentrado que desbarató esa función y después resulta que ahora el programa está peor, pero ahora usted no se recuerda cómo era que usted lo tenía.
pero antes de usted hacer ese cambio, ya que tú tenías por eso es que es importante tener los estados y los incrementos certificados, porque ya como tiene ese cambio ahí, ya yo hago mi copia o mi control de versión. No me voy a poner a inventar arriba de ese si yo tengo ese control de versión. Por si va yo fallo, bueno, déjame regresar hacia atrás, a donde sí funcionaba. Es así. O sea, cada vez que un cambio, los cambios son inevitables. Entonces son en la cabeza. Un cambio durante el proceso de desarrollo es inevitable que cambie. Y obviamente el cambio aumenta el nivel de confusión cuando los miembros de un equipo de software trabajan en un proyecto. Sí, eso es así. O sea, pero esa confusión va a surgir si usted no analizó ese cambio antes de realizarlo, lo documentó, lo registró. Si usted no se lo reportó a un desarrollador. Somos un equipo de trabajo y yo decidí yo por mi cuenta. Me di cuenta de un problema y yo lo cambié. Entonces, nosotros planificamos de cómo íbamos a trabajar, de cómo nos íbamos a conectar, y al final, cuando vamos a integrar, no funciona, porque yo por mi cuenta vi que había una forma mejor de hacerlo, pero no lo comuniqué. O sea, esta administración de la configuración de software se va a aplicar, o sea, la sigla de administración de configuración de software, que sería se va a aplicar para que usted tenga idea, a lo largo del proceso del software. Se va a aplicar a lo largo. ¿Por qué? Porque el cambio puede ocurrir en cualquier momento. O sea, eso yo no tengo ni que decírselo. Usted sabe que va a ocurrir un cambio en cualquier momento. Es decir, que usted tiene siempre que tener esa administración, esa configuración de software. Usted tiene que identificar el cambio, controlar el cambio, garantizar que ese cambio se implementó de manera adecuada y obviamente reportar esos cambios a las personas interesadas o a las personas que pertenecen a ese proyecto o a quienes le puede afectar ese cambio. Usted tiene que informarlo. O sea, aquí fíjense ahí que dice la primera ley de la ingeniería de sistemas, sin importar dónde esté el ciclo de vida del sistema, el sistema cambiará. Y el deseo por cambiar persistirá a lo largo del ciclo de vida. O sea, grábese eso, grábese eso. Entonces, ¿cuál es el origen de los cambios? Nuevas condiciones empresariales o de mercado, como lo mencioné ahorita, que fácilmente usted desarrolla un software y a lo que usted lo desarrolla ya, vino una ley nueva. Miren con esto de la pandemia, muchas compañías tuvieron que cambiar el proceso de facturación y adaptarse a lo nuevo. Nuevas necesidades de los accionistas, demanda modificación a los datos producidos por el sistema de información. La reorganización o crecimiento, reducción de la empresa, produce también cambios, restricciones del presupuestario, del calendario. O sea, todo eso usted tiene que ir tomándolo en cuenta. Dice, también están los elementos de un sistema de administración de la configuración. Usted va a tener elementos, usted va a tener elementos de componentes. O sea, estos elementos de componentes de construcción, por ejemplo, elementos de componentes, usted va a tener un conjunto de herramientas acopladas dentro de un sistema de administración de archivos. Por ejemplo, la base de datos. O sea, la base de datos va a permitir un acceso a cada ítem de la configuración del software. Usted va a tener elementos de procesos. O sea, usted va a tener una colección de acciones y tareas que definen un enfoque efectivo a la gestión de cambio. Usted va a tener actividades de construcción. Usted tiene que validar esos componentes. Usted va a tener elementos humanos. Todos son elementos de un software. Un programador se le puede ir fácilmente. Alguien que llamaron aquí de un número raro. Entonces, por eso es que usted tiene que manejar lo que se llama control de versiones. Inclusive hay otros temas, como son los repositorios, los procesos. Pero está bien.
Más adelante, en otras materias también vamos a tocar algunos de esos temas. Entonces, usted va a tener un control de versión de su software. O sea, usted controlar el cambio es vital. Está bien que a veces los cambios o el cambio de control de versiones son necesarios, pero también al mismo tiempo todos esos cambios en su software que sea un poquito desconcertante. O sea, usted sabe que una pequeña falla en su código puede crear un caos al momento de programar, al momento de corregir un fallo. Por eso que todos esos cambios que usted realiza y debe llevarlo controlado, porque vuelvo y le repito, usted no va a programar solo, no es la verdad. Eso es difícil. Usted es un proyecto grande, estamos hablando de un proyecto grande, que todos tienen que aspirar a participar de proyectos grandes. Usted no va a trabajar solo. Usted no va a trabajar solo. Usted tiene que saber a controlar esas versiones. Fíjense en esto acá, los famosos commits. Ustedes lo van a ver eso cuando estemos trabajando con GitHub. Usted tiene este desarrollador, desarrollador A, desarrollador B. Yo vengo, tengo un repositorio aquí central de todas las versiones, donde yo voy a elegir con la versión que voy a trabajar. Una vez que yo accedo a esa base de datos que está en la nube, yo la actualizo. Por eso que pueden trabajar los dos al mismo tiempo. Yo la actualizo, hago un commit, ella se actualiza y luego ese desarrollador tiene acceso a lo que yo actualicé aquí. O sea, tiene acceso a lo que yo actualicé. Esa es la gran ventaja. O sea, cuando él tenga acceso, ya hay, yo digo, oh, pero si entonces si él tiene acceso, yo no tengo que dar, mándamelo por Google Drive, te lo compartí. Pásamelo en un pendrive, yo voy a trabajar con la base de datos y tú vas a trabajar con los formularios. No, pueden trabajar todos prácticamente al mismo time. Aló, profe. ¿Ah? Un permisito. Para que anote mi nombre ahí, si se puede, que tengo Sí, que... yo tomé un screenshot de la pantalla. Yo dije que los que tienen otra materia, pueden ir, no hay problema. Yo voy a subir la grabación a internet. Como yo salgo con no salgo con el nombre bien. Ahí Ok, voy a ¿cuál es el entrar. nombre tuyo? Yo salgo ahí como José Cruz, pero yo soy José Antonio de la Cruz. José Antonio. Chévere. Ajá. José Ok, Antonio de la Cruz. de la Cruz Peralta. Ajá. Ok, chévere. Muchas gracias. Pase buena, profe. Ok. Bien, luego nosotros teníamos el control de cambio. Mira para qué se hace. Miren prácticamente el mapa a seguir. Se reconoce la necesidad del cambio, petición de cambio por parte del usuario, el desarrollador evalúa si se la puede hacer, se genera un reporte de cambio, autoridad de control de cambio decide si se niega y se informa al usuario que se negó. Si se va a aprobar, petición se pone en fila para la acción, se genera, asigna individuos a objeto de la configuración. Ya eso ustedes solo leen ahí paso por paso. Miren todo lo que conlleva si yo decido aceptar un cambio en el software. Y eso tiene que usted conocerlo y saberlo, que en el mundo real va a ser así. Cuando te vaya a programar una empresa, usted va a tener que ajustarse a eso, así como está ahí establecido. Cuando estamos hablando de eso. O sea, es importante que usted sepa eso. Que van a haber auditorías, que van a haber administración de cambios, que van a haber control de versiones. O sea, usted va a tener auditoría. Entonces, para usted lograr todo eso que estamos plasmando aquí, que estamos planteando acá, usted tiene que conocer lo que se hace en cada una de ellas. Fíjense, para lograr hacer un cambio, todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar con auditoría, hace y responde la siguiente pregunta. ¿Se realizó el cambio especificado? ¿Se incorporó alguna modificación adicional? ¿Se llevó a cabo una revisión técnica para valorar la exactitud técnica? ¿Se siguió el proceso del software? ¿Se aplicó adecuadamente los estándares de ingeniería de software? O sea, a un sinnúmero de preguntas para usted aceptar un cambio. Y luego cuando se audite ese cambio también. Luego usted va a tener
los famosos reportes de estado de proyecto. Ese reporte de estado, obviamente, va a depender de la metodología que usted tenga, aplicándola para ir presentando cómo va su proyecto. No todo el mundo se acostumbra a eso. La gente vaga, la verdad que decirlo. Usted sabe que al informático no le gusta documentar. Entonces, si tú no documentas, ¿cómo usted hace un reporte de estado? O sea, un reporte de estado, yo tengo que ahí yo tengo que decir qué ocurrió, quién lo hizo, cuándo ocurrió, qué más se afectará con ese cambio. O sea, yo debo de saber tener control. Cuando voy a un reporte de estado, cuando sucede un cambio, o sea, yo tengo que saber por qué lo voy a hacer, qué ocurrió, para quién hizo ese cambio, cuándo ocurrió. Yo tengo que tener el control de eso. Ahí es que cuando usted va a hacer un reporte de estado, usted trata de contestar esas preguntas. Usted puede guardar eso en una base de datos, en un documento, como usted quiera, pero tiene que tener eso documentado. Documentado. Entonces, miren, por hoy, si no tienen ninguna pregunta, vamos a detener la grabación para poder subir. Yo le voy a enviar también la documentación, no se preocupen, porque yo sé que hay mucha documentación que tengo que enviarle para poder trabajar y ponernos al día. Pero yo necesito, la verdad,